Buenas tardes a todos. Les vengo a presentar al doctor Carlos Arturo Hinojosa Becerril, un destacado especialista en angiología, cirugía vascular, con más de 20 años de experiencia en instituciones médicas. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México como médico cirujano y posteriormente realizó una especialidad en cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en cirugía vascular en el McMaster University de Canadá. Cuenta además con una maestría en ciencias con especialidad en epidemiología clínica y una amplia experiencia en el campo de la investigación en la cirugía vascular. En el ámbito de la sanidad pública cuenta con un vínculo muy importante con el Instituto de Nutrición, donde ha tenido varias responsabilidades. La más reciente es subdirección de investigación clínica, donde también es un médico adscrito, angiólogo y cirujano vascular y endovascular. Como docente es profesor titular de la materia de cirugía general en la UNAM e investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores por CONACYT. Pertenece a asociaciones médicas de los hospitales más relevantes del país, además de ser miembro en las sociedades a nivel nacional e internacional. Gracias, doctor, por estar presente y puede pasar, por favor. Le damos un aplauso. Gracias. Gracias por esta invitación. Primero, doctor Arriaga, un honor para mí que me ha considerado y que me ha invitado aquí a ser parte de este extraordinario día. Segundo, felicidades por este Día Internacional de la Inmunología. Fantástico, enhorabuena. Y así como la inmunología tiene que ver con todo el cuerpo y con muchas enfermedades, también la cirugía vascular, estamos presentes en todo el cuerpo y con muchas enfermedades. Y por eso es que nos cruzamos y aquí nos encontramos el día de hoy en esta charla que creo que puede ser de interés y relevancia para aquellos que en su corazón han querido ser cirujanos vasculares, pero les ganó la inmunología y al final nos encontramos y dijeron, ahí hay un área de oportunidad, vamos a hablar juntos. Entonces yo creo que la doctora Arriaga por eso me invitó y pues aquí estamos. Este es un tema interesante, revelador. El concepto de PIPAR es un concepto que desde 1990 está en el campo de la ciencia básica y cómo ha evolucionado y qué influencia tienen los PIPAR en el organismo y en la generación de defensas y respuesta inmune y cómo modulan la intensidad de estos factores. En cirugía vascular y en aterosclerosis es algo que nos ha llamado la atención tratando de buscar respuestas para los aneurismas de aorta y para enfermedad arterial periférica, cómo se comportan y qué más podemos hacer y qué mecanismos pueden ayudarnos a resolver esta situación. Y hay algunos estudios donde al analizar factores nos sorprende cómo pacientes que están tomando ciertos medicamentos tienen menos prevalencia de estas enfermedades y cómo podemos empezar a partir de ahí formular preguntas y nos vamos acercando a lo que es la inmunología y nos lleva a este resultado. Y sobre todo estos receptores, los PIPAR, hay tres principales que tienen una reacción o una manera de responder así se ve el cursor, tiene una manera de responder en el vaso sanguíneo, en su pared, y así es como ocurre la respuesta. Y los objetivos de esta presentación son cómo conectar este eje con la inflamación y la aterosclerosis que ocurre en un individuo y cómo esto está relacionado con los aneurismas de la aorta. Y aquí pongo este puente que conecta estas dos enfermedades, simulando cómo el vaso sanguíneo es ese puente y a través de los tirantes que sostienen el puente son los receptores PIPAR, que si son receptores muy sólidos, que son receptores muy fuertes, van a hacer que ese puente no se rompa, no se quiebre, no ocurra aterosclerosis, no ocurran aneurismas y no ocurran rupturas. En la medida que ese puente, esos tirantes de ese puente están bien aceitados y reforzados,
nuestro sistema vascular va a ser tan robusto que nos va a permitir transitar sin aterosclerosis, sin aneurismas y ser muy efectivos. Y básicamente en eso se centra esta plática y a partir de ahí cómo esa brecha translacional podemos llevar adelante lo que se ha aprendido en ciencia básica, muchos estudios que hay en laboratorio y los hallazgos en estudios observacionales con distintas moléculas. A través de la activación de estos receptores podemos llegar a ese resultado. ¿Y por qué? Porque son condiciones con una alta prevalencia. La enfermedad arterial periférica tiene una prevalencia alta, más de 113 millones se estima que tienen enfermedad arterial periférica y muchos de ellos pueden llegar a pérdida de la extremidad o otras condiciones como son eventos vasculares cerebrales, enfermedad arterial periférica que puede llegar a tasas de amputaciones muy elevadas. Y de igual manera, una gran cantidad de pacientes tienen aneurismas de aorta que si no se hacen una revisión adecuada pueden de forma silente sorprenderse con la ruptura de un aneurisma y esta ruptura pues les da poco tiempo para actuar y la muerte es inminente. Y sabemos que son tan prevalentes que en estudios de tamizaje proactivos que se han hecho en distintas cortes y distintos estudios internacionales como son estudios en Inglaterra por el NHS de distintos estudios, hay un rango de prevalencia de aneurismas de aorta desde un 4.4, 4.5 hasta algunos que se encuentran por arriba del 8%, dependiendo del grupo de población y el centro donde se están haciendo esos tamizajes. Y eso lo reprodujimos aquí en el instituto. Hicimos un estudio multicéntrico evaluando todas las tomografías que se hacen en los pacientes todos los días por cualquier razón y buscando específicamente cómo se encontraba su aorta. Encontramos que la prevalencia de aneurismas aórticos es del 5.4% en toda esa población. No importando, es un hospital, es un centro para pacientes adultos, pero es una tasa alta, aunque es un centro de referencia y que ve población muy particular. Sin embargo, cuando hacemos la revisión específicamente para aquellos que tienen más de 60 años, que es la población de más riesgo, la prevalencia en el instituto es del 8.4%, equivalente a lo que sucede en Inglaterra y en cualquier parte del mundo. Es una condición que está prevalente y que por múltiples razones se activa. No todos los pacientes tienen el factor de riesgo más importante, que es el tabaquismo, pero tienen la presencia de estos aneurismas. Y en otro estudio encontramos, en estudios de certificados de defunción que se hizo en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, los certificados de defunción de los pacientes que fallecieron y que se logró detectar la causa de su fallecimiento, la prevalencia de los aneurismas de aorta es constante a lo largo de 14 años después de hacer esta revisión de casi 8,5 millones de certificados de defunción. Con esos números nos dice que es una enfermedad que sí está presente y que esos certificados de defunción, los aneurismas o los pacientes que fallecieron por un aneurisma confirmado es a la edad de los 69 años, 69 años y medio, 69.5. Y los que nosotros encontramos en las tomografías, la edad promedio es de 72 años. Lo que quiere decir es que los pacientes que nosotros vemos con los aneurismas son los sobrevivientes, los que ya no tuvieron la oportunidad de detectarse o tienen un crecimiento más acelerado, ya no los vemos y tienen esta ruptura. Entonces es lo que quiero que caminemos a lo largo de estas diapositivas. Algo me pasó en el formato, espero que se alcance a ver al transformarlo en PowerPoint. Hizo un poco pequeñas las letras, pero yo los voy llevando aquí en la plática para explicarles y caminar un poco sobre esta evidencia que hay en la literatura y cómo estos receptores pues, nos van a ayudar a identificar mejor esta condición y poder atenderlo oportunamente. Y para al final llegar a conclusiones y poder verlo. El PPAR tiene un abanico muy grande, desde cómo comprender la enfermedad
de que se puede acelerar si no hay un buen equilibrio en el funcionamiento de estos receptores, y si existe este equilibrio de forma adecuada, cómo podemos intervenir de forma anticipada. Estos PPAR consideremos que son tres grandes guardianes vigilantes en el núcleo de las células que determinan si se van a activar mecanismos de agresión o de inflamación en el individuo para que pueda en su mitocondria y en sus elementos que le ayudan, como son los macrófagos, linfocitos y otros factores de inflamación, ser activados para defenderse ante una agresión de este tipo. Estos guardianes, si reciben el estímulo y no son adecuadamente controlados, puede generarse un desorden en la respuesta inflamatoria y en la manera en la que trabajan estos macrófagos, consumiendo una gran cantidad de elementos como son moléculas de colesterol, fagocitando en una manera desordenada, logrando esa intoxicación que se genera en los macrófagos y depositándose en la pared arterial, generando esa aterosclerosis con una respuesta inflamatoria muy desordenada. Es como tener en una ciudad un camión recolector de basura, pero con alta tecnología, y este camión, cuando recoge esa basura, esos macrófagos, la procesa anticipadamente de forma ordenada para que no se desborde y no sature ese camión, y de alguna manera la empieza a reciclar con esa alta tecnología. Y de esta manera ayuda a que sea algo ordenado, que sea simple y que con todos sus activadores esté funcionando de forma adecuada. Y esos detonantes que podemos ver en la pared arterial, el primer círculo rojo que se ve ahí en el extremo derecho es la cantidad de moléculas que pueden ser disparadores para esta inflamación y para este trabajo de estos receptores. Y que eso está dado principalmente en la alimentación. Entre más moléculas de colesterol saturado, altamente saturado, que hay en el torrente circulatorio y que no es adecuadamente procesado, estos macrófagos que lo consumen y lo fagocitan se van a saturar rápidamente y van a ser los detonantes en su núcleo para activar estos receptores que tienen a través de algunos ligandos específicos el detonante para activar en el DNA del individuo la acción de inflamación y detonar esa acción controlada de su trabajo. Si este camión de basura o estos macrófagos que están trabajando de forma desorganizada tienen un buen regulador, lo que van a hacer es que les va a alcanzar el tiempo incluso de plantar árboles dentro de su proceso en la vialidad, lo que va a ocasionar que el ambiente esté más limpio, más sano y no exista una contaminación evidente en las arterias y en la ruta. A través de ese proceso es como no solo actúan controlando la manera en la que trabajan los macrófagos, también actúan en esa analogía de plantar árboles, en controlar el grado de inflamación que se está produciendo en la pared arterial, en las células de músculo liso, que no estarán activando interleucinas y metaloproteinasas que son responsables de generar un daño importante en la pared endotelial, generando un adelgazamiento importante de esas células de músculo liso, debilitando la pared de las arterias, y como sucede en la aorta, con esas células de músculo liso van a ser tan delgadas que la posibilidad de ruptura se va incrementando en la medida que ese vaso sanguíneo va creciendo. Entonces de ahí es muy importante que cuando se activan estos receptores se pueda tener un equilibrio muy útil para que
se mantengan esas arterias lo más limpio posibles, que esos macrófagos no estén saturados y no se forme tanta placa aterosclerótica, y que además la pared de la aorta se encuentre suficientemente fuerte, robusta, para alcanzar a tener ese objetivo de no adelgazarse, no debilitarse y no romperse. Esto que parece pues así sencillo y simple, lleva atrás muchos marcadores y muchos otros elementos que ayudan a la activación de estos receptores para que funcionen adecuadamente. Y después de conocer todo esto y profundizar en lo que hay en la literatura, que es un conocimiento que está emergiendo en el terreno de la cirugía vascular y cómo podemos ayudarnos con modelar mejor el funcionamiento de estos receptores para activar los genes que se encuentran en el DNA. Si tienen los ligandos específicos, entonces pues podríamos nosotros promover el trabajo de estos PPAR a través de algunas moléculas que pueden ser naturales, como es la dieta, que puede activar muy bien a estos receptores para que sea muy mesurada su respuesta inflamatoria de todo este proceso fisiopatológico que ahora sabemos ocurre en la aterosclerosis, como aquí lo trato de representar en ese esquema, que entre más macrófagos y más cantidad de detonantes existen, se va concentrando estos macrófagos en determinadas áreas de la arteria, y eso es lo que va generando la obstrucción y la enfermedad arterial periférica, y de igual manera es como se van detonando la liberación de estas interleucinas para adelgazar al final el músculo liso. Esta carga que existe a lo largo del mundo, tanto para la enfermedad arterial periférica como los aneurismas de aorta, es muy importante, preocupa, porque a pesar de existir muchos elementos, mucha evidencia sobre el beneficio que hay en el ejercicio, sobre el beneficio que hay en el buen control de la dieta, la prevalencia no cambia y sigue muy presente en la población, y sobre todo con la alta prevalencia de diabetes y resistencia a insulina, que parece que son de los inhibidores importantes de estos receptores para que trabajen adecuadamente y activen el funcionamiento de esos genes que se van a encargar de mantener en calma la respuesta inflamatoria en la arteria y en el aneurisma. Si logramos a través de los factores o los elementos adecuados que estos receptores se activen y trabajen, pues entonces tendríamos el resultado que buscamos. Y ahí es donde aquellos inmunólogos que quisieron ser cirujanos vasculares encontrarían la cura para la enfermedad arterial periférica y los aneurismas de aorta, comprendiendo mejor y haciendo bajo estos principios más investigación, porque sí conocemos que en base a estudios epidemiológicos, algunas moléculas son buenos detonadores para dar este resultado. Entonces, ahora que sabemos que en la aterosclerosis existe ese daño tan importante y la infiltración de monocitos que también transforman a estos macrófagos dentro de la pared de la arteria, pues van a generar este daño tan importante. Y las isoformas de PPAR, sobre todo esas isoformas antiinflamatorias, son prevalentes dependiendo del tejido. Y esto es también importante porque puede ser que tengan un comportamiento distinto y la manera de controlarlas también va a ser diferente. La isoforma alfa, que está muy presente en el hígado, en el corazón, también en el músculo, y la isoforma gamma, que está muy presente en la beta, que está muy presente en la grasa, sobre todo en la grasa abdominal, y la beta y delta, que están más presentes en el endotelio. Entonces, cada una se comporta de manera distinta dependiendo de a qué está expuesta y cómo va a responder, pero sí sabemos que cada una de estas responde distinto
a diferentes ligandos o moléculas que se han estudiado, y a partir de 1990 hubo sorpresa en las investigaciones tratando de comprender cómo los fibratos y el besafibrato ayudaba a reducir los niveles de colesterol, pero no existía mucho conocimiento de cómo eso se lograba, y ahí es donde aparece inicialmente el PPAR-alfa, descubierto como uno de los elementos importantes para activarlo a través de los besafibratos. Se convierten en un ligando que activan al PPAR para que no ocurra ese proceso de inflamación agudo en el caso de aterosclerosis. Ahí hay mucho más de investigación, porque en varias de estas cortes, pues a pesar de darle a los pacientes los fibratos, no se veía que tenían un efecto protector cardiovascular y de eventos vasculares cerebrales en estas cortes tan grandes. Y está dado principalmente porque, si bien se activa el PPAR, no logra ser el ligando que activa genéticamente en el DNA todo este mensaje regulador de mantener en calma y control la respuesta inflamatoria. Entonces, los fibratos, si bien son ligandos muy efectivos para activar el PPAR-alfa, al final no dan completamente el resultado y no es la solución del todo efectiva para ese tipo de pacientes. Y existe ahí también pues el concepto de transrepresión o el freno maestro que pueden generarse con estos PPAR. Si logramos activar a estos receptores de manera efectiva con ligandos muy efectivos, pues lo que vamos a lograr es tener esa represión de la inflamación de manera organizada y armónica para que no ocurra todo el proceso de aterosclerosis y que no ocurra una acetilación importante a través de la inhibición de distintos genes que al final terminen ocasionando una obstrucción severa en las arterias y la fragmentación de la placa. Y para eso, pues distintos estudios nos hacían notar que este eje sí lograba la disminución de los niveles de triglicéridos, sobre todo niveles de HDL en algunos pacientes, pero como les comentaba, no lograban disminuir la inflamación en los pacientes. Y el PPAR gamma, ese lo vemos más presente en los músculos, en las células de los músculos, y ahí muchos estudios demostraron cómo trabajaban y demostraron la presencia de estos PPAR a través de convertirse en ligandos en distintos estudios, por ejemplo el de la rosiglitazona, que demostraba que sí era uno de los ligandos efectivos para activar a estos receptores y generar esa armonía en la respuesta inflamatoria, y lograron, después de varios análisis, comprender y responder por qué es probable en distintas hipótesis que estos pacientes sí tenían menos eventos cardiovasculares, cosa que no sucedía cuando se dieron los fibratos. Y pues con esta información se tuvo suficiente evidencia, porque se reproduce en distintos estudios, y también ya se viene a sumar que aparecen estos otros receptores y que son también muy efectivos a través de la inferencia de esas disminuciones de eventos vasculares que ocurren en los pacientes y menores cantidades de placas aórticas y también menor placa en arteria femoral superficial. Entonces, estos agonistas de PPAR limitan la expansión de aneurisma. Para eso hay distintos estudios, hay algunos modelos en el laboratorio que han demostrado esta efectividad, y
en distintos mapas de calor se puede ver cómo, dependiendo de la concentración de estos agonistas, pueden convertirse en muy buenos ligandos para activar el funcionamiento de estos receptores. Estudios más amplios como este estudio, el estudio IDIS, ya demostraba que la pioglitazona reduce el ictus y el infarto en pacientes con resistencia a la insulina, y todo está muy ligado a cómo se activan este tipo de receptores. Igual este estudio de más de 10,000 pacientes, el Prominent, que también demostró cómo ya específicamente en fibratos con una conformación distinta tenían ya impactos positivos en activar estos PPAR, pero sin mayor evidencia que resultan en disminuir eventos vasculares cerebrales. Y así muchos otros estudios y distintos metaanálisis nos dan suficiente evidencia para ver que la ateroesclerosis sí se puede coordinar, moderar la respuesta inflamatoria. Muchas gracias. Se puede coordinar la respuesta inflamatoria y ser más efectivo en prevenir que la enfermedad avance si se utilizan todos estos agonistas de receptores. Entonces, ante esta eficacia que fue muy valorada y fue reproducible en estudios observacionales, en estudios de ciencia básica, en laboratorio, y con estas inferencias que les acabo de comentar en cortes y estudios de población más larga, ha sido difícil de reproducir en estudios fase 3 específicamente con ese propósito, y la evidencia es limitada sobre su efectividad en este momento, y por eso es que son conceptos emergentes en cirugía vascular que no explican del todo la fisiopatología, si bien lo que sabemos hasta ahora son un excelente sistema para ayudar a comprender por qué en algunos pacientes puede haber inflamación desorganizada, por qué en otros pacientes hay menos desarrollo de aneurismas o quienes los desarrollan tardan tanto tiempo en progresar, y en otros que están expuestos a ciertas sustancias que generan inflamación que pueden detener el efecto de estos receptores, entonces no trabajan los receptores y todo se vuelve un caos y se genera mucha inflamación, y es como rápidamente pueden tener crecimientos en los aneurismas. No está completamente en estudios fase 3 documentada. Lo que sí sabemos es que pues, en los pacientes que tienen menos receptores de PPAR van a desarrollar mayor inflamación en la pared arterial y van a desarrollar más aneurismas de aorta. Y este es un trabajo que hemos llevado a cabo en el instituto. Tenemos el estudio de distintas paredes de aorta en pacientes que se detectaron a tiempo, los llevamos a cirugía, tomamos fragmentos de esta pared de aorta y medimos específicamente la cantidad de estos receptores en el núcleo celular con PCR de estas células para ver si en los controles existía una densidad similar. No presento estos datos aquí porque es parte del trabajo de doctorado de uno de nuestros alumnos de doctorado y que además está participando en ingreso aquí en la academia y es su trabajo de ingreso, entonces no quiero mostrar esa información, pero es muy evidente que su grupo control de esta población, los receptores están en un nivel, digamos, normal, pero en los que tienen aneurisma de aorta, sus receptores están muy deprimidos. En consecuencia, este concepto que les acabo de decir es que si no hay receptores PPAR, no hay quien active los genes en el núcleo del DNA para que armonicen la respuesta inflamatoria. Entonces, los pacientes que tienen más aneurismas de aorta, por lo menos tienen menos receptores y por algún mecanismo, al tener menos receptores, hay menos control y más afectación de las células de músculo liso, más debilitación de la pared de la aorta y desarrollan estos aneurismas.
Entonces, pues yo creo que si él ingresa, les presentará los datos y si no ingresa, pues los verán publicados. Como también ya pueden encontrar muchas publicaciones que tenemos al respecto, no necesariamente esta corte, pero sí hemos estudiado bastante, incluso hicimos algunas presentaciones ahora en el Congreso de Cirugía Vascular americano y fue muy bien recibido este concepto porque son pocos grupos en el mundo que han profundizado en investigar cómo la respuesta inflamatoria puede tener un papel más preponderante en el desarrollo de los aneurismas y si así fuera, pues deben existir mecanismos para activar a estos receptores o hacerlos más presentes y que no desarrollen estos aneurismas ni aterosclerosis. Y de ahí algunas publicaciones asociadas es que sorprende cómo los pacientes que están tomando metformina, considerando un antioxidante, parece que tiene un factor en este concepto, llevando a menos más presencia de estos PPAR que pueden activar mejor a nuestros genes en la respuesta inmune y inmunológica. Entonces, pues al tener menos respuesta, también no solo demostramos que en los pacientes que tienen pocos de estos receptores, tienen menor cantidad de metaloproteinasas, menor cantidad de interleucinas, y en los pacientes con aneurismas con menos presencia de estos genes inversamente, de estos receptores, inversamente proporcional la cantidad de estos metaloproteinasas y de interleucinas es más elevado. Entonces, pues ante esto hay una correlación muy directa que no comprendemos todavía a detalle ni cómo podemos controlarla, pero lo que es evidente es que ahí está y eso impacta directamente en la señalización y está directamente relacionada con el aneurisma y su posibilidad de ruptura. Y pues bueno, pues para estar en tiempo, hay mucha área de oportunidad aquí, porque al comprender todo esta fisiopatología y con toda esta evidencia y estos resultados, tenemos áreas de oportunidad muy valiosas para participar desde distintas perspectivas y líneas de investigación en cómo podemos controlar mejor a este tipo de pacientes y tomar incluso la decisión si un aneurisma pequeño puede ser el primer detonante y todavía ahí se puede hacer algo o incluso en un aneurisma más grande que todavía no está en riesgo de ruptura, que podamos tenerlo de alguna manera con asistencia o evitar a algún inhibidor de estos receptores para que no se genere esa inflamación. Pues con esto concluyo. La inflamación es un regulador muy importante, es un regulador maestro que enlentece la aterosclerosis y la expansión de los aneurismas. Para eso tenemos esa evidencia y es lo que tenemos hasta ahora. La pérdida de la señal en el PPAR en la pared del aneurisma se asocia con la sobreexpresión de moléculas que debilitan a las células de músculo liso, como es la catepsina y el NTP-alfa, y también el futuro de combinar algunos agonistas muy precisos, así como nanoterapia muy dirigida y con ayuda de otros biomarcadores, nos puede ayudar a ofrecer a los pacientes tratamientos vasculares personalizados. Como pueden ver, pues si quieren y tienen en su corazón un cirujano vascular, pueden todavía sobreponerse acá con nosotros. Muchas gracias.